Hoy vamos a dar continuación a esta serie de enseñanzas que hemos comenzado para compartir un poco de lo que es el corazón de nuestra casa, el corazón de Lighthouse, que creemos nosotros como familia, como iglesia. Y la semana pasada estuvimos viendo un poco de ello. Pero antes de comenzar, quiero leerte rápidamente lo que es el versículo que pone el tono a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Lo podemos ver en Salmos 139, versículos del 13 al 14. Y dice así las escrituras: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. A mí me encanta cuando comparto este versículo porque yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho: tú eres tan complicado, tú eres tan complicada de entender. Bueno, ahí está por qué. Ahí está por qué. Porque todos hemos sido creados de una manera extraordinariamente compleja, extraordinariamente creativa. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, con este título de enseñanza: creer más, crear más. Creer más, crear más. Y antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración. Si gustas, acompáñame y cierra tus ojos por un momento, solo para concentrarte, y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, este tiempo que disponemos aquí para compartir entre familia y para poder seguir aprendiendo más de tu carácter, de tu persona, de lo que nos define como hijos tuyos, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y a nuestro entendimiento, para que la palabra que estamos por recibir hoy la atesoremos y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como les había dicho, desde hace 2 semanas atrás estuvimos compartiendo esta serie de visión sobre la casa, visión de Lighthouse. Y las 2 semanas anteriores estuvimos compartiendo el primero de nuestros 3 pilares, de nuestros 3 valores aquí en Lighthouse, en nuestra casa, que era comunidad. Los 3 valores son comunidad, creatividad y espiritualidad. Y solamente para recapitular un poquito, veo bastantes rostros nuevos y de verdad que eso me emociona a otro nivel. ¿Qué tal si hacemos un gran aplauso a todas esas personas nuevas que acaban de llegar hoy? Eso. Si nos alzan la manito nomás un momentito para identificarles y saber. Bueno, ya al final les tenemos un regalito que les va a gustar bastante. Mi esposita acá se los va a hacer llegar. Así que, como les decía, las 2 semanas anteriores estuvimos viendo acerca de nuestro primer valor, que era comunidad. Vimos qué es comunidad, la importancia de vivir en comunidad, porque ninguno de nosotros fue creado para hacer vida solo, sino que fuimos creados para entretejer este hilo, este telar que se llama comunidad. Y también vimos acerca de cuáles son esos retos que uno enfrenta al momento de empezar a hacer vida en comunidad. Porque sí, cuando personas están unidas a un fin en común, pueden presentarse situaciones. O sea, no somos exentos a eso. Como habíamos compartido ese proverbio que a mí me encanta tanto, ahorita no me va a brotar el número de la cita, pero este proverbio dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Por eso es importante desarrollar nuestra vida en comunidad, el estar los unos por los otros. Y hoy, como habrás percibido pues en el título, vamos a compartir el segundo de los valores de nuestra casa, que es la creatividad. Y si estuviste con nosotros el día 2
del 22, el 2 de febrero, que fue el día que se inauguró esta obra, esta hermosa familia, ya formalmente como Lighthouse, como ves. Ese día estuvimos compartiendo esto, estuvimos hablando sobre nuestros pilares, nuestros valores y la visión de la iglesia. Y si estuviste ese día con nosotros o si estuviste conectado, porque también tenemos un grupo de hermosas personas que están allí conectadas, que nos están siguiendo a través de el Zoom, que no me he olvidado de ustedes. Habíamos comenzado, pero créanme, no nos hemos olvidado de ustedes. De verdad que siéntanse como en casa. Somos una iglesia híbrida también, o sea que la misma experiencia que estamos viviendo acá se está viviendo en otros sitios, no solo de Panamá, sino del mundo. Tenemos familia por todos lados, por México, también tenemos familia en Chile que están conectados. Así que, ¿qué tal si ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner el micrófono hacia donde ustedes para que les den un aplauso también a los que nos están acompañando por vía Zoom? A ver, un aplauso para ellos. Eso, somos una misma familia pero con dos experiencias, así que de verdad que nos gozamos mucho en eso. Gracias a la tecnología podemos llegar a muchos rincones del mundo y de verdad que creemos en eso. Y bueno, si estuviste con nosotros ese día de la inauguración y estuvimos compartiendo los valores, a lo mejor cuando mencionamos ese valor de creatividad probablemente habrán brotado algunas dudas. Como por ejemplo, no sé, si será eso de creatividad algo bíblico, será eso algo de Dios, será algo bueno, no sé. Pero hoy te prometo que leeremos mucha Biblia. Así que si tienes tu Biblia física, te recomiendo que la tengas en mano. Si la tienes digital, enciéndela porque vamos a estar leyendo bastante Biblia. Ya verás con eso y con otras cositas que creatividad es mucho más espiritual de lo que pensamos. Entonces, partiremos por definir qué es creatividad. ¿Qué es creatividad? Pero meditando y razonando un poco, creatividad es un concepto que de repente sería más sencillo empezar a definirlo con qué no es creatividad. Porque sí, es algo a lo que tenemos ya muchos preconceptos acerca de qué es creatividad. Muchos piensan que creatividad tiene que ver de repente con una inteligencia superior, un destello de algo así magnífico en el ingenio y o sea, puras cosas así todas pasadas. Eso es creatividad. Y algunos piensan que de repente es hasta una habilidad alejada de Dios. Es algo que está como por allá, que no tiene nada que ver con Dios. Pues no, absolutamente no. Y lo vamos a ver hoy. Hoy veremos que creatividad es algo maravillosamente cercano al ser humano, a nosotros, y es muchísimo más espiritual de lo que tendemos a imaginar. Iniciamos con que en la Biblia podemos encontrar muchísimos, créanme, muchísimos. Yo hice un esfuerzo para que lo que compartamos hoy sea condensado y lo importante, pero créanme, hay muchísimos ejemplos en la Biblia acerca de creatividad, acerca de momentos en que la creatividad estuvo involucrada en la historia de la humanidad para poder seguir adelante con los planes de Dios. Vemos que lo primero que sucede en la historia del tiempo, en la historia de la creación del tiempo, fue gracias a la creatividad. Dios creó los cielos y la tierra. Eso nos habla que la creatividad ha estado involucrada desde el mero inicio de las cosas. Algo curioso es que ahorita en lo que te acabo de decir mencioné el ejemplo del versículo lo vemos aquí en Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. Creó es crear,
creatividad. Algo curioso que mencioné es que esto ocurrió primera vez en la historia del tiempo. Y eso de las primeras veces en la Biblia es algo que uno tiene que resaltar, porque te habla acerca del origen, de la raíz de las cosas. Y aquí es donde viene un dato muy curioso y muy interesante. ¿Sabías que la primera vez registrada en la Biblia que alguien fue lleno del Espíritu Santo no fue para partir los mares, no fue para tumbar una montaña, no fue para sanar un enfermo, no fue para revivir un muerto, no fue para hacer de que el cielo se detuviera? No, fue para hacer un trabajo creativo. ¿No me creen? Éxodo 31, versos del 1 al 3. Y dice lo siguiente en las Escrituras: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Capacidad creativa. La primera vez en las Escrituras que alguien fue lleno del Espíritu Santo fue para crear, para creatividad. Este personaje que fue elegido por Moisés era para crear los elementos rituales que se iban a usar en el tabernáculo, en el punto donde Dios se iba a relacionar uno a uno con el ser humano. Así de importante es creatividad para Dios y para nosotros. Otro aspecto que hablamos es que la creatividad es algo muy cercano al ser humano, ya que fuimos creados en un ambiente de creatividad. Y lo podrás ver en Génesis 1:27, que dice de la siguiente manera: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Mira que hasta lo menciona 3 veces. Fuimos creados en un ambiente de creatividad. Entonces, ya con esto, si nos tocara volver a definir qué es creatividad, diríamos que es la capacidad dada por Dios a la humanidad de crear. Es eso. Creatividad es la capacidad dada por Dios de crear, y que es cercana a nosotros porque fuimos creados en su creatividad, y que es un ejercicio completa y totalmente espiritual. La creación es un acto espiritual. Ahora, después de ver esta definición y ejemplos, aún así es posible que piense alguno, o que hayamos pensado nosotros en algún momento: muy bien, todo muy bonito, todo muy bello, este tema de creatividad suena muy romántico, muy hermoso, pero yo no me considero alguien creativo, o yo no tengo creatividad, jamás he hecho algo así como creativo. Y es exactamente esa la mentira que Dios busca romper en la vida de cada uno de nosotros, y que de repente hoy Dios quiere romper eso en la vida de alguno de los que estamos aquí reunidos o que verá esta retransmisión. Porque desde el inicio de nuestra llegada a este mundo, desde que hubo un soplo de vida en el ser humano, hemos sido creados para crear. Y eso lo vimos en el versículo que leímos al comienzo, en el Salmo 139, verso 13-14, que fuimos hechos tan maravillosamente complejos. Fuimos creados de una manera compleja y maravillosa. Así fue diseñado el ser humano. Dios nos hizo de una manera tan detallada
detallada. Yo no sé tú, pero a veces yo me enamoro cuando yo de repente veo estos documentales así en Discovery Channel, de que comienzan a hablar temas de cómo funciona el cuerpo humano, la multiplicación celular, o sea, todos los detalles, o sea, tantas cosas, incluso hasta nivel atómico de cómo fuimos creados. Eso a mí me vuela la cabeza. Porque así mismo de vasto y gigante que es el universo, así mismo de vasto y complejo somos nosotros. Somos la huella de dedo de Dios aquí en la tierra. Y puede ser que sí, aún viendo eso y entendiendo eso, tengas tus dudas. Tengas tus dudas. Y es totalmente saludable que eso ocurra. Porque si es algo que podemos ver en la palabra de Dios, es que la Biblia está llena de historias increíbles de personas no más inteligentes que tú y que yo. De personas que también tuvieron sus dudas, de personas que también tuvieron sus situaciones, sus errores. Y aún así, Dios reveló grandes verdades a través de ellos. Quiero hablarte durante los siguientes minutos de un personaje que, así igual que tú y que yo, tuvo sus inseguridades ante este tema de creatividad. Y ese personaje del que te quiero hablar durante los siguientes minutos es de Moisés. Y sí, sé que es un poco extraño de que se utilice la figura de Moisés para explicar lo que es creatividad, pero créeme, yo cuando estuve estudiando esto y viendo este asunto, yo entré en un shock cuando Dios me estaba empezando a hablar de esto, porque yo me quedé que, Dios mío, o lloro o escribo, porque me quedé pues en esa emoción. Moisés tuvo una vida llena de dificultades, llena de dificultades. Desde el día 1 que llegó a este mundo, tuvo dificultades. Puede ser que estés de repente un poco familiarizado con la historia de Moisés, la historia de aquel niño que fue rescatado de las aguas, fue recibido en el palacio de el faraón, fue criado. Después, al momento de crecer, Dios lo llama para que fuese el libertador del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido preso por lo que era el imperio egipcio, por el faraón. Y poco a poco, durante los siguientes minutos, quisiera rescatar algunos pedazos de la historia de Moisés que podemos relacionar con este concepto de creatividad. Y con esto quiero empezar a hablarte de 4 características de cómo opera la creatividad. 4 características de cómo opera la creatividad, que en este caso podemos ver claramente en la vida de Moisés. El número 1, el primero. Y si estás tomando apuntes, te invito a que estés apuntando. Créeme que esto está bueno. Número 1. La creatividad siempre sale a flote. La creatividad siempre sale a flote. Cuando todo puede aparentar estar perdido, que no tiene situación, que no tiene por dónde uno salir de esto, tal y tal, siempre encontraremos una solución creativa de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay prueba que se nos sea puesta que no podamos superar. Siempre hay creatividad para salir adelante. Y podemos ver esto en Éxodo 2, versículos del 1 al 3. Como te decía, te prometí que íbamos a leer bastante Biblia hoy. Vemos en Éxodo 2, del 1 al 3, lo siguiente: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y
poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. ¿Sabes qué? Se presentó un problema, una dificultad. Se presentó algo los cuales no estaban preparados para abordar en ese momento, pero ¿qué hubo? Creatividad de parte de Dios en los corazones de los padres de Moisés. En el momento que todo se había perdido, que no sabían qué hacer con esto, hubo un edicto de parte de Faraón de que los egipcios se estaban multiplicando demasiado, había algo que hacer con esta nación, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a todo lo que son los primogénitos, los primeros nacidos. ¿Y qué sucede? Hubo una solución creativa de parte de Dios para salvaguardar en ese momento la vida de Moisés. No solo lo salvó de las aguas, que muriese ahí ahogado, porque sabes una cosa, cuando uno estudia esto, honestamente, el hacer una cunita donde fuese a dormir un bebé, o sea, no era un método común en el área de hacerla, primero que todo con papiro y después embadurnarla con asfalto y brea. O sea, tú no haces la cunita de un baby de esa manera, no. La haces de repente que con maderita, lo que sea, o sea, algo ahí como que le sostenga y le pones pajita, lo que sea. Bueno, me estoy transportando en ese entonces. Hoy en día son otras cosas, son carísimas, las venden en la farmacia Rocha, no sé. Pero no era algo normal hacer eso, pero ¿qué pasó? Hubo creatividad de parte de Dios para dar esa estrategia, para salvaguardar la vida de ese bebé en las aguas. ¿Y sabes qué? No solamente hubo creatividad para eso. La Biblia nos cuenta más adelante de que al momento de que los papás dejaron a Moisés en las aguas del río Nilo, ese bebé fue recogido, imagínate, ¿por quién? Por la hija del faraón. Y no solamente fue eso, sino que mira lo creativo y a veces chistoso que termina siendo Dios. La hija de Faraón necesitaba a alguien que le cuidara, que le criara al niño, porque ella, sabes, no, realeza y demás, no tiene tiempo para esas cosas. Sí, me gusta mucho el baby, pero que alguien me cuide a la bendición. Entonces, qué fue eso, ¿no? Eso, ¿eh? Entonces, una de las ayudantes ahí de las criadas de la hija del faraón le dice: bueno, yo tengo una señora que te puede criar al niño, y ya cuando ya esté a cierta edad ya tú lo puedes recibir de vuelta. Dale, perfecto, dale, vamos a contratarla. Y adivina quién era. La mamá de Moisés. Dios es tan creativo y tan chistoso a veces. La creatividad siempre sale a flote. La creatividad siempre sale a flote. Moisés fue luego criado y educado en palacio del faraón de Egipto, pero como con ciertas preguntas y dudas en su corazón, ya que él notaba que de repente él no era físicamente igual que la gente en palacio, porque, o sea, él venía del pueblo de Israel, de una tribu del pueblo de Israel. Él físicamente no era parecido a un egipcio para nada. Y igual comenzó a cuestionarse ciertas injusticias y ciertas cosas que él veía que pasaban delante de él. Y aquí entramos a el siguiente punto, que es: la creatividad es para construir, no para destruir. Sabes, muchos años pasan y ya Moisés, de adulto, salió un día a visitar al pueblo de Israel, a ver ese asentamiento, qué cosas estaban ocurriendo allí, porque él tenía esa curiosidad de ver cómo estaba su pueblo, cómo estaban los israelitas, porque él se identificaba con los israelitas. Entonces, vemos en Éxodo 2, versos 11 al 12 lo siguiente: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo
pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mira esto. Moisés vio la injusticia que estaba pasando, que estaba sufriendo su pueblo. Y en un impulso de rabia, de frustración, analiza la situación y tiene de repente la creatividad suficiente, porque míralo de esta manera: él no mató a un egipcio cualquiera, mató a un soldado entrenado. Yo no sé tú, pero eso a mí me robó, me captó la atención. Mató a un soldado entrenado. O sea que él tuvo en ese momento la creatividad para hacer algo que de repente hubiese sido totalmente difícil hacer: afrontar a un hombre curtido de guerra. ¿Y qué es lo que sucede? Ataca a ese guardia y lo mata de una manera sigilosa. Pero es aquí donde Dios confronta a Moisés por primera vez, porque era necesario que Moisés aprendiera una importante lección: que la creatividad reconoce lo injusto, pero actúa en justicia. La creatividad reconoce lo injusto, pero actúa en justicia. No estaba en manos de Moisés dar muerte a aquel guardia, así que al día siguiente, mira lo que ocurre, al día siguiente, no pasó de que un mes, una semana, no. Al día siguiente se encuentra con dos hebreos que estaban peleando entre ellos, estaban discutiendo, estaban peleando entre ellos. Y ahí llega Moisés como el gran libertador de que, a ver qué es lo que está sucediendo aquí, qué pasó, tú por qué estás peleando con fulanito, qué te hizo. Y aquí es donde estos dos hebreos se dan la vuelta y le dicen: ¿quién te has creído tú? Yo me imagino que eso como que le rayó ahí el disco duro a Moisés. Yo no sé si le estaba hablando el hebreo en ese momento, o Dios mismo era el que le estaba hablando. ¿Quién te has creído tú? ¿Nuestro Salvador o algo así, qué sé yo? ¿Acaso tienes pensado matarme igual que a ese guardia que mataste ayer? Eso seguro tuvo que haber dejado frío a Moisés. Frío, porque a lo mejor él juraba que nadie lo había visto en eso que él había hecho, en haber aniquilado a ese guardia, y que todo iba a estar bien, que no sé. Pero ¿qué pasó? No quedó eso encubierto. No quedó eso encubierto. Porque a pesar de que él juraba que no había sido visto, fue visto no solamente por un egipcio ni nada, sino que fue visto por esa gente que él tenía ganas y tenía un llamado y una convicción de liberar, de pelear por su pueblo. ¿Y qué sucede? Él decide de repente, ya me pillaron, mejor me voy de aquí. Y huyó del palacio y se fue a la región de Madián. Se va para la región de Madián. Y ahí es donde Moisés empieza a pasar una temporada en ese desierto. Y aquí nada más quiero detenerme un momento y decir: hay a veces cosas en la vida que sí, uno se equivoca, porque puede suceder, puede pasar. No somos infalibles. Y ese tema de querer tomar la justicia en nuestras propias manos, de hacer las cosas como mejor se nos parece, termina siendo un tapón horrible para la creatividad. Ese tapón, ponle el nombre que tú quieras: mentira, pecado, lo que sea. Eso termina siendo un tapón increíble para la creatividad. ¿Y qué termina haciendo? Termina señalándote con un dedo de vergüenza y terminas huyendo de donde posiblemente podía venir tu solución. Dios lo conoce absolutamente todo de tu vida y todo de mi vida.
y aún así nos ama de manera absoluta. Como te digo, pasa Moisés una temporada en el desierto que fue necesario para que Dios lo condujese en un proceso de convertirse en ese libertador que ya Dios había puesto en sus planes para el pueblo de Israel. En la tierra de Madián, él para subsistir se volvió un pastor de ganado, del ganado de, bueno, en ese momento su suegro, de Jetro, porque él allá se estableció, buscó esposa, se casó y demás. Y una de esas tardes en las que él empezaba a pasear el ganado por el desierto, algo capta su atención. Y ahí vamos entonces al tercer punto, que es la creatividad mira más allá. La creatividad mira más allá. Encontramos en ese momento a Moisés apacentando el rebaño de su suegro, en lo que nota algo poco usual. Ahora, hago una aclaración, porque cuando estudiamos y de repente tú habrás visto estos versículos por primera vez, sí, Moisés estuvo paseando con el rebaño y demás y encontró una zarza ardiendo. Encontró una zarza ardiendo y eso le pudo haber llamado la atención y, ay, mira una zarza ardiendo. Pero ¿qué pasa? Una zarza ardiendo es la cosa más común que puede ocurrir ahí en esa área del desierto. Es lo más común porque mira, están las condiciones climáticas para que eso se dé. O sea, es un ambiente de aire seco, de calor, vegetación seca. Lo más seguro había, qué sé yo, un charquito de algo, se reflejó la luz del sol, se magnificó y ¡paf! Comenzó a encenderse de manera espontánea esa zarza. Era algo que a lo mejor Moisés veía 20 zarzas ardiendo en lo que venía paseando el ganado todos los días. Lo más seguro era como que lo más ordinario que él podía ver en ese paseo a través del desierto. Pero algo captó la atención de Moisés. En ese hecho normal y cotidiano vio algo diferente. Y es así como vemos esto, que después de 40 años, porque lo que no había mencionado es que Moisés, allá a su edad adulta, él se va para Madián, pasan 40 años él estando ahí. O sea, estamos hablando de un viejito de 80 años viendo ese suceso tan extraño. Pero ¿qué es lo que sucede? La creatividad ve más allá de lo cotidiano. La creatividad, lo que se percibe como normal, dentro de eso ve lo extraordinario. La creatividad mira en lo ordinario lo extraordinario. Y voy a leerte rápidamente los versículos. Se ven en Éxodo 3, del 1 al 3. Dice: un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Es en ese momento donde Moisés nota que la zarza ardía, pero no se consumía. Es posible que de repente no lo notó de inmediato, porque vuelvo y te repito, era algo muy común que se diera en el desierto, en ese ambiente de que de repente la vegetación tuviese combustión espontánea. Es algo muy común que sucede. Pero ¿qué pasa? Él tuvo que haber tenido la suficiente curiosidad y paciencia como para quedar observando eso que estaba sucediendo delante de él y darse cuenta que en algo ordinario estaba ocurriendo algo extraordinario. Y es en ese momento cuando Dios capta la atención de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque después de 40 años, ya un viejo de 80 volvió a ejercer creatividad.
volvió a ver en lo ordinario lo extraordinario. Yo no sé tú, pero esto a mí me emociona en gran manera. Y si quieres, dale un gran aplauso a nuestro Señor, porque de verdad que esta clase de cosas solo las hace Dios. La creatividad es para todos. Ese es el cuarto punto. Mira, y aquí Moisés nos los enseñó de una manera testimonial, pudiera decirse. Un señor de 80 años de edad. No importa tu edad, no importa tu procedencia, tu nivel socioeconómico, tus conocimientos, tu preparación, nada. No importa nada de eso. La creatividad puede ser manifestada en tu vida sin importar ninguna condición. Ninguna condición. Mira, un viejo, alguien que se puede considerar como un señor que ya está como en el ocaso de su vida, porque a veces nos ponemos así como que bien, ¿qué te digo? Bien dramáticos de que ya tengo 80 años, ¿qué me va a usar Dios en este momento? No, Dios puso creatividad a 80 años, como también puede poner creatividad a 8 años de edad. A eso voy también. No importa tampoco lo joven que puede llegar a ser, Dios puede usarte de una manera creativa. Ya que la creatividad no es selectiva. La creatividad no es selectiva. La creatividad elige lo que sea y trabaja con quien sea. Esto era un nuevo comienzo para la vida de Moisés y un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Sería llevado por Dios a cumplir su perfecta voluntad. Y no sería sencillo, de verdad, no sería algo sencillo, pero contaba con algo, con el apoyo incondicional de Dios. Moisés, antes de empezar con un nuevo capítulo en su vida, tuvo que aprender varias lecciones que a lo mejor nosotros en esta nueva temporada que estamos viviendo nos tocará aprender. Porque sí, estamos viviendo una nueva realidad. Lo que hoy está experimentando el mundo es algo que jamás se había visto. En este tiempo, sí te digo, la historia no se repite, la historia está cambiando. Y una de las lecciones que le tocó aprender a Moisés sería que creatividad es parte de un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, y tampoco es una carrera de a ver quién llega más lejos o quién llega más rápido. Creatividad no es eso. Creatividad inicia con un momento de asombro, de ser como niño y de tener la curiosidad de acercarnos al corazón de Dios. Por eso es que la Biblia nos habla tanto acerca de ser como niños, de tener ese asombro, de que Dios nos asombre día con día. Y Dios nos invita a que en esta temporada creamos más para crear más. Porque cuando creemos en el más de Dios, es que realmente estamos preparados para experimentar el más de Dios. Es cuando se tuman los miedos, se tuman los preconceptos y volvemos a ese momento inicial de asombro con el Señor, donde la familia no es, donde la familiaridad, no es una trampa nada más de, eso ya me lo sé, eso ya lo he vivido, eso ya lo he experimentado, siempre lo mismo, sino que volvemos a traer a memoria quién es Él y quiénes somos nosotros, de dónde venimos. Somos hijos creativos, hechos a imagen y semejanza de un Padre creativo. Fuiste creado para crear.